Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en esta serie Cristonautas, donde en este capítulo estamos viendo también al evangelista Juan en la fotografía que nos da sobre Jesús. Y como siempre nos acompaña el padre Hernán Pereda. Querido padre, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por este tiempo tuyo tan valioso enseñándonos. Gracias a todos ustedes por su atención, por su interés, por perseverar en seguir viendo estos programas. Sí. Padre, en el programa anterior que estábamos hablando de San Juan, nos quedamos en un tema que es muy importante, los famosos yo soy de Jesús puestos en el Evangelio de Juan, o según San Juan. Este yo soy tiene que ver con el nombre sagrado de Dios. Podríamos decir que Juan en esa presentación está mostrando clarísimamente la unidad del Dios del Antiguo Testamento con el Dios que es Jesús, y Jesús, Él es. Por supuesto, y yo te diría, a mi juego me han llamado, es decir, toda mi vida yo insistiré en que no se puede entender a Jesucristo si no se lee el Antiguo Testamento. Y este es un pequeño desafío que hago a todos los lectores del Evangelio. Sí. Nunca es tarde para empezar algún taller de comprensión de la Biblia. Y yo quiero recordarles que estos encuentros que estamos teniendo, estos coloquios, no son más que tomar algún aspecto y conversarlo con ustedes también, nuestros queridos televidentes que nos acompañan desde sus hogares. Nos vamos a centrar hoy, Padre, en la última cena. Vamos a dejar otras cosas del Evangelio de Juan y queremos centrarnos en este detalle. Yo le oí decir alguna vez, Padre, y quiero ver si mi memoria no me falla, que había otro prólogo en el Evangelio de Juan. Claro. El prólogo no está solo en el capítulo 1. Juan es uno de los evangelistas de los prólogos. No solamente el gran prólogo que es el principio de su evangelio, sino que hay otro prólogo hermosísimo en su primera carta, en su carta, donde dice lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, lo que han oído nuestros oídos acerca del verbo de vida, eso es lo que os comunicamos. Es realmente hermoso este testimonio de haber estado con Jesús, de haber oído el latido de su corazón, por así decirlo. Cierto, porque Juan en la última cena es el que se apoya en el pecho de Jesús, habrá escuchado el latido de su corazón, del Sagrado Corazón. Pero hay un tercer prólogo al que le quisiéramos dar una especial importancia. Es el prólogo de la última cena. ¿Y por qué decimos un prólogo? Porque el prólogo viene cuando va a seguir algo muy importante. Y lo que va a seguir es nada menos que el relato de la última cena, que es de tal calibre en el Evangelio de San Juan que ocupa una cuarta parte de su Evangelio. O sea que la narración de la última cena, según Juan, es el 25%, voy a decir así, de todo el Evangelio. O sea, cinco capítulos de los 20 que tenía el relato inicial. El capítulo 21 se ve claramente que fue añadido después y que tiene al mismo tiempo unas frases finales que se ve que es una repetición, cuando dice que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir si se quisiera contar la historia de Jesús. Yo añadiría, no hay programa de televisión que pueda llegar a decir todo lo que habría que decir de Jesús. ¿Podría usted ser tan amable de recordarnos ese prólogo y estar atentos? Porque me gustaría que nos dijera en dónde está en la Biblia, para que si ustedes lo tienen en sus casas también. Del capítulo 13 al 17, 13, 14, 15, 16, 17, inclusive son 5 capítulos. La última cena. La última cena. ¿Y el prólogo dónde lo encontramos? En el capítulo 13 al empezar.
al empezar el capítulo 13. Y fíjense, prestemos atención a las palabras del prólogo. La solemnidad de estas palabras, aunque voy a saltar un pequeño detalle, que es el lavatorio de los pies que todos conocemos, pero que forma parte del prólogo en sí. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Y salto entonces la parte de lavatura que conocemos, porque sigue todavía el prólogo, y entonces dice así: después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y dijo: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo que soy el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hago con ustedes. Fíjense la solemnidad de estas afirmaciones. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Es una cuestión programática esto, o sea, él está anunciando lo que va a pasar después, no solamente eso, o sea, va a pasar de este mundo al Padre, y que de Dios venía y a Dios volvía. Todavía no hemos llegado a esa parte. Dice: el que había amado a los suyos, segunda afirmación. Él había amado, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Segunda afirmación. Cada una de ellas es como para meditarla despacio, tranquilamente, y experimentar ese amor hasta el fin. Yo quisiera hacerle una pregunta, padre, perdone que interrumpa, que usted está leyendo el Evangelio y esto no debería hacerse, pero me uno a la curiosidad de también nuestros oyentes. Amar hasta el fin. ¿Qué significa hasta el fin? Amar hasta el fin. Hay otras traducciones que dicen hasta el extremo. Esto viene a ser un poco lo que decimos a veces en nuestro lenguaje común, al menos en Argentina decimos: se pasó. Se pasó, amó tanto que se pasó en su amor. Es una forma de expresar que no tiene límite. Y esto hace pensar en San Agustín, que dice: todas las cosas tienen límite, pero el amor es amar sin límites, como parafaseando a lo que dirá el mismo Pablo. Pero sigamos todavía, nueva afirmación. Sabiendo Jesús que había llegado que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, todavía una afirmación: venía de Dios y volvía a Dios. Es que está de una claridad extraordinaria. Yo me encuentro con gente a veces que dice: es que yo leo el Evangelio y no me parece claro lo que dice. Esto es de una claridad diáfana. No lo puede decir con palabras más evidentes. Había venido de Dios y volvía a Dios. Entonces, nueva acción. Se levantó de la mesa, se secó el manto, tomando una toalla se la ató a la cintura y se vistió de esclavo.
Fíjese en la contraposición, sabiendo que venía de Dios y que iba a Dios, se hace esclavo. Perdón, yo sé que esto lo vemos mucho, inclusive en las escenas de los Jueves Santos, el lavatorio de los pies que se hace la representación, pero esto era un trabajo de esclavos. Sí, o sea que no absolutamente. solamente era Dios que se hizo hombre, sino que de hombre se abajó hasta mostrarse como un esclavo. De hecho, la muerte de Jesús era la muerte reservada a los esclavos. Exacto. Exacto. Nueva afirmación. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía en la cintura. Aquí está su acción de esclavo. Yo entiendo perfectamente lo que sigue diciendo después de la reacción de Pedro. No le resultó soportable a Pedro semejante cosa, porque Pedro ya había tenido él alguna manifestación de quién era Dios, de quién era Jesús. En la transfiguración. No solo en la transfiguración, ya antes, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo?, que él contestó. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro tenía un conocimiento de Jesús y justamente Jesús se pone a los pies de Pedro. Qué impresionante. No, para Pedro debe haber sido algo insoportable, que el gran maestro, el que él ya conocía, el Hijo del Dios vivo, quisiera hacer un trabajo de esclavo. Que venía de Dios y volvía a Dios. Qué bárbaro. Y después entonces todavía, después de haber lavado los pies, dijo, ¿comprendéis lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y en realidad lo soy. Lo soy. Otra si vez. Yo soy el maestro, el señor al mismo tiempo, el Señor es el Adonai. Estamos hablando aquí de Dios mismo. Yo les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Perdón, Padre, que yo habré leído muchas veces este texto y lo hemos rezado y meditado muchas veces en la liturgia de la Semana Santa, sobre todo. Pero yo me estoy dando cuenta de que Juan es un judío y está hablando del Adonai. Yo soy, no me había dado cuenta que lo decía en la última cena, yo soy el maestro. Y el Señor. Y el Señor. Él dice de sí mismo, yo soy el Señor. O sea, Juan está categorizando de una manera a Jesús con la contraposición al gran Señor que era el emperador de Roma. Y aquí entonces tenemos este inicio, y valdría la pena todavía quedarse reflexionando, pero con esto empiezan los 5 capítulos del Evangelio de San Juan, que es el corazón de todo el relato del Evangelio, porque ocupa una cuarta parte. Se diría que todo el Evangelio está enfocado hacia esto. Hacia la última cena. Que es también una cena de bodas de Jesús con los apóstoles, y que en ese momento él mismo va a hacer la alianza eterna con la fracción del pan, como lo dice el sacerdote en el momento de la Eucaristía. Esta es la copa de mi sangre que será entregada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. El cáliz de la nueva alianza. Y esa nueva alianza, la alianza es la alianza matrimonial de Dios con su pueblo. Ama tanto a su pueblo que hace una alianza con él. Y eso es otra vez la cena de bodas, porque la última cena es una cena de bodas. Y nosotros sabemos todavía que, hay que decirlo, es la fiesta de Pascua cada vez que se celebra la Eucaristía. Y la Pascua es el del Dios Salvador de su pueblo, que hace con él una alianza que será corroborada en el monte Sinaí el día de Pentecostés. Y todo esto es de una belleza suma, que escapa. Santa Teresa tiene un ejemplo cuando se encuentra con escenas o con experiencias personales
que dice que uno a veces quiere aferrarse a las experiencias de Dios, pero no puede, como no se puede tomar el agua con las manos porque se le va entre los dedos el agua, y entonces hay que gozar del momento de la expresión de Dios, sencilla y serenamente, pero sintámonos inundados por este amor incomparable de Jesús, por nosotros manifestado en la última cena. Padre, usted está mencionando el amor, y es casualmente en el amor el tema del mandamiento nuevo. En la última cena Jesús es muy claro, ya tienen todos los mandamientos, ahora yo les dejo un mandamiento nuevo. ¿Por qué lo dice en la última cena? Porque está siguiendo todo el hilo de lo que está diciendo al mismo tiempo San Juan. La única pregunta que podría venir, bueno, no sé si la única, pero que surge de esto es ¿por qué lo llama nuevo? Si el mandamiento del amor es siempre el mandamiento de todos los tiempos, desde el primer mandamiento. Y amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo. ¿Por qué será que lo llama nuevo? ¿Tendrá que ver con su entrega? Tiene que ver en el cómo. Amar al prójimo como a sí mismo era la fórmula antigua. Claro, claro. A Jesús no le gusta esa fórmula. Porque en primer lugar nos amamos muy mal a nosotros mismos. Nos amamos en nuestro ego, en nuestros intereses. No somos capaces de amar de manera desinteresada. En cambio, amarse como Él nos ha amado. Ese es el signo incluso distintivo de los apóstoles. Y este es el momento de decirlo, porque estamos en la mesa de la última cena, en el momento de la alianza con Dios. Y de ahí viene la importancia de este texto puesto dentro de la última cena. Padre, usted dice en el cómo, amarse como yo los he amado. Y si usted me ayuda a recapacitar, porque mucha gente también tenemos, y me incorporo a los que muchos nos preguntan, ¿cómo nos amó Jesús? ¿Cuál es el cómo? El cómo significa la intensidad y la manera de amar. La intensidad es que uno se ama mal a sí mismo. Uno no puede amarse a sí mismo como se ama a Dios. Y en segundo lugar, la manera es dando la vida hasta el fin. Y de eso se trata aquí. Darse la vida los unos por los otros. Y no me dirás que no es una escena matrimonial. En el matrimonio los esposos se dan de cuerpo y alma, totalmente. Y esa es una muestra del amor que especialmente se aplica al matrimonio. Ámense como yo los he amado. Que es una forma de decir también, como a veces lo afirmamos en las bodas, el matrimonio no es entre dos, es entre tres. Porque el Señor está en medio de ese amor. Y es Él el que une las manos y bendice ese matrimonio. Y hace de los dos una sola carne. Porque se han entregado hasta lo máximo que se pueda amar. Entonces el texto es un texto de bodas, de nupcias, de fiesta de bodas, y por eso mismo es tan importante. Padre, ¿y por qué tiene tanta importancia? Porque mucha gente se lo pregunta, yo también me lo he preguntado y a lo mejor no tengo toda la respuesta, que en el momento culminante de la vida de Jesús se hace en una fiesta pascual, en una comida, y él dice después que esa comida, ese pan y ese vino, él quiere hacer una alianza nueva. ¿Por qué es en una comida y por qué necesitó este gesto sensible para quedarse con nosotros en la Eucaristía? Porque a Jesús le encanta, cuando habla del reino de Dios, hablar de una comida, de una cena, de una mesa, en el entorno de la misma mesa. Y así es como nosotros nos encontramos con que muchísimas veces, cuando se habla del reino de Dios, se habla de un banquete. Y claro, estamos hablando nada menos que de la Eucaristía,
porque lo que estamos diciendo en este momento tiene que ver con la misa dominical, que ojalá estas reflexiones nos ayuden a vivirla un poco mejor y a saber un poco que el sacerdote, que es el amigo del esposo, está invitando a todos a entender cómo Jesús ha amado hasta la locura, digámoslo, porque es una locura. Si supiéramos cómo nos ama Jesús, no podríamos soportarlo, moriríamos de amor. Y así es como lo han vivido muchos santos, y como la misma cena de la Eucaristía, que es una cena de bodas, de Pascua, de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, que es el que realiza el misterio eucarístico, la Trinidad entera se vuelca en toda Eucaristía. Y por eso es útil pensar en esto, pensando en nuestras misas. Es evidente entonces la relación última cena, Eucaristía, y qué bueno sería que pudiéramos participar lo más que se pueda para hacerlo en memoria de Él. Pero esto no es solamente eso, sino que nos invita, nos adelanta, usted decía, un banquete. ¿Me puede explicar un poco más? Porque en el Apocalipsis también se habla de banquete. Claro, es que es el mismo. Ah, es el mismo banquete. Claro, es que para Dios no hay tiempo. Cuando Jesús se sentó con los apóstoles para la última cena, se sentó hoy. Para Dios no hay ayer ni hay mañana. Dicho de otra forma, cuando se sentó en la última cena, se sentó con todos aquellos que a lo largo de los siglos iban a cenar con Él. Un día lo veremos porque es la vida eterna y llega esto a un punto en el cual el hoy de Dios ya nos está hablando, que la Eucaristía es una inauguración de la eternidad, nada más y nada menos. Podríamos decir, porque aquí hay un misterio, a mí me está llamando la atención algo, es el misterio de la historia y la comprensión de la historia y el sentido que tiene la historia, como nosotros tenemos ese sentido, pasado, presente y futuro. Usted me dice que para Dios no hay ni pasado ni futuro, ni ayer ni mañana, hay un hoy permanente. La Iglesia lo llama el hoy cultual. La liturgia representa, es decir, no una representación teatral, sino que presencializa, nos pone en el presente de Dios. Nosotros cuando vamos a la misa estamos inaugurando la vida eterna, y ahí es donde está la belleza. O sea, entendemos que nosotros vivimos en una historia, tristemente nosotros usamos el reloj y decimos la misa tiene que durar 1 hora y le ponemos tiempo y le ponemos... Dios nos está hablando a través de Jesús en este eterno presente y la Eucaristía nos lleva a esa eternidad. Claro. Ahora, permíteme que comente alguna cosa más porque me temería que termine este programa sin que hayamos dicho algunas cosas más sobre la última cena. Porque hay una parábola esta noche en la cena, que es la parábola de la vid y los sarmientos, el tronco y las ramas. Cierto que está puesta en esta frase de Quiere Juan. decir que del mismo modo como del tronco viene la savia que nos lleva al fruto de la vid, así si estamos unidos, la rama unida al tronco, es como dará fruto. Me permite, como mendocino que he vivido y hacíamos retiros espirituales en medio de los viñedos, contar cómo es el proceso. La viña en el invierno se llenan todas, la savia se va debajo de la tierra a las raíces y queda el tronco seco, completamente seco. Y en la primavera salen los llamados sarmientos que se enriedan a unos cables. Y de los sarmientos que están unidos al tronco... A unos cables. Claro, están unidos al... bueno, no todas las viñas, hay viñedos que no necesitan eso. Pero de esos sarmientos, si están unidos al tronco, la savia les manda la posibilidad de hacerse frutas. Esto tiene que ver con, si quieren dar fruto, tienen que estar unidos a Jesús. Hay que comulgar. Y aquí hay que decir una cosa más. En la última cena,
a nosotros se nos da, porque estamos unidos a ese tronco, se nos da a comer lo mismo que come Dios. Es una forma de hablar, pero para que nos demos cuenta que no solamente la vida eterna consiste en asistir a la gloria de Dios en su banquete eterno, sino que nos sentamos en su mesa y comemos lo mismo que come Él. Y para colmo Jesús llega a decir que Él se ceñirá y que nos servirá la mesa. Oh Señor, no puedes decirlo de manera más hermosa y que nos acerca tanto a ti como que tú quieres servirnos en esa mesa. Yo creo que es un momento ideal, inclusive los invito a los que nos están acompañando, de hacer una oración de acción de gracias y terminar este programa con una breve oración de acción de gracias. Padre, le pido que nos dirija una oración y pensando también en todas estas familias y hermanos que están con nosotros, de acción de gracias por esta última cena y la entrada a la eternidad con la Eucaristía. Te doy gracias, Señor, porque tú le has dicho al Padre esta noche que no solamente rezabas por aquellos, sino por todos aquellos que por tu palabra creeríamos en ti. Ven a ayudarnos a entender un poco más la grandeza del misterio de la Eucaristía, para que podamos saber que alimentados de ti, contigo, con tu alimento eterno, te transforma para nosotros en la garantía de la gloria que nos espera. Amén. Amén. Amigos, con esta oración hemos terminado este programa. Démosle gracias a Dios por esta iglesia y transformémonos nosotros también en esos sarmientos unidos al tronco para dar fruto y poder llevar el Evangelio a los demás. Padre Hernán, de nuevo muchas gracias. Gracias amigos y será hasta el próximo capítulo.